Imagínense ustedes que uno de esos los lados es lo que vamos a usar. Ahora, en esos lugares que vamos a utilizar, vamos a primero poner una cámara. ¿Quieren que hago que entre alguien? Afuera. Vamos a poner la cámara. Vamos a elegir en este caso que la toma primera va a ir de este lado de acá. Bien, en este caso mostrando a este personaje. Entonces, esto es como si fuera el ángulo de acá, ¿no? La cámara lo va a mostrar a este personaje acá. Este personaje va a seguir caminando y voy a poner, supongamos, la cámara acá. Bien, entonces voy a seguir mostrando a este personaje. Podríamos decir que esta es la toma 1 y esta es la toma 2. ¿Qué ocurre? Resulta que agarro y se me ocurre poner la cámara acá. Bien, recuerden que esto se da porque siempre estamos grabando con una sola cámara. Si ustedes grabaran con tres cámaras esto, que habitualmente lo solemos hacer a veces cuando tenemos más de una cámara, entonces no sabemos qué hacer con otra cámara, entonces, esta cámara se vería con esta. El eje de acción lo que hace en este caso, el eje de acción, es que si nosotros ponemos la toma 3 acá, este personaje, en vez de parecer que va de izquierda a derecha, va a estar volviendo de derecha a izquierda. ¿Bien? Y acá lo que hay, con respecto a la 1, a la 2 y a la 3, es un salto de eje. ¿Queda claro por qué hay un salto de eje? Bien, porque estoy poniendo sobre el otro lado del ángulo de 180 grados. Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Supongamos, y acá queda la aclaración, que esto es un salto de eje y no es una suposición, sino que es cierto. Pero resulta que el personaje que va a ir caminando por acá, para que no haya un salto de eje, quienes están viendo lo que está ocurriendo en esta escena son los espectadores, y como espectadores tenemos que ver que la cámara vaya para aquel lado. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo hablamos los otros días. ¿Cómo podemos hacer para que los espectadores vean que no es un salto de eje? ¿Qué les parece? Poner primero una cámara que esté filmando bien de frente y después ahí pasar a la que sería la tercera, o Esto sería así. claro, como Esta para que sería haya cierta como continuidad de movimiento de la cámara, bueno, bien. de la posición de la cámara. Bien, hay dos cosas. No te estoy viendo quién sos porque estoy viendo el dibujo. Hay dos posibilidades. Que haya, en este caso lo que estás diciendo vos es poner una toma acá, bien, y después ya la otra acá. A lo mejor el personaje puede moverse y entonces ahí mover la cara, entonces ahí hay una posibilidad. Pero hay dos formas que le vamos a mostrar que un salto de eje se puede transformar en un cambio de eje. Bien, entonces quiero volver a aclarar, si ponemos cualquier toma de este lado, cuando ya hicimos una planta sobre este lado, entonces acá hay un salto de eje, a no ser que el espectador esté viendo esto. Entonces, una posibilidad es que esta toma, supongamos 1, 2, volvemos a 1, y que 1, bien, haga un traveling, un movimiento, bien, en este caso sería la toma 1, 3, que quede claro porque volvimos. Entonces la toma 3 hace un movimiento, bien, y los espectadores ven que la cámara se sitúa del otro lado. Entonces podríamos decir que la 4 la vamos a poner acá, supongamos. ¿Bien? Y acá no hubo un salto de eje, sino lo que hubo fue un cambio de eje. Al ver el espectador el cambio de eje, al ver que la cámara se mueve, no ve en sus ojos el salto de que la cámara está del otro lado. ¿Se entiende esto? Es muy importante que lo entiendan. Así que díganme que sí. Y si no, me lo dicen de vuelta. ¿Tiene algún ejemplo, profe? Sí, tenemos un montón de ejemplos. Podemos No, ir sí, viendo. sí, se entiende perfecto. Pero, bien. Sí se entiende, pero por ahí. Bien, porque te voy a mostrar unos ejemplos, pero sobre todo porque ahora quiero complicar un poquito esto. Yo les dije, la cuestión del eje no es fácil, es complicado de entenderlo y por eso hay que leerlo un poquito. Vamos a borrar un poco el dibujo. Disculpe que lo interrumpa. No Hay es varios chicos que interrupción, dicen que sí. no entienden la diferencia, si lo puede explicar de nuevo.
Sí, ahí Bien, están viendo que no entiendo la diferencia entre salto y cambio de eje. vamos de nuevo. Por lo menos entendamos que no es lo mismo. Podemos romper el eje, es lo mismo que decir saltar el Bien. eje, rompimos la continuidad. Cambiar la posición de cámara respecto al eje es otra cosa, que es lo que explicó recién Guillermo. Voy a hacer unos dibujitos acá. O sea, romper el eje, profe, Sí, la única forma sería con el traveling o... bien, está bien, pero lo que es cambiar. Supongamos, el personaje va caminando hacia allá, ¿no? Vamos a hacer una flechita. Bien. En este caso la toma estaría acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya definí con esta primera toma es la que me dice dónde está, cuál de los dos lugares voy a utilizar, si el A o el B, ¿no? Si yo decidí que va a estar acá en A, entonces todas las tomas que vengan van a tener que estar de este lado de la línea, ¿entiende? De este lado. Si yo pongo esta toma acá, que sería la 1, bien, y después la 2 la voy a poner acá, supongamos, y esta sería la 2, este personaje que va para allá, bien, de izquierda a derecha, en esta va a dar la sensación que va hacia volver. Y eso lo que está haciendo es saltar el eje. Esto se llama saltar el eje, ¿bien? Esta es la idea. Esto es un salto de eje. ¿Queda claro? Que dijiste, Guille, que fue cuando Sí, ahí se entiende. uno. Cuando Guillermo decía, una vez que puse la primera cámara, ya establecí la ubicación respecto al eje. O sea que todas las posiciones posteriores de cámara tienen que respetar esa posición respecto al eje. ¿Por qué? Porque ya con la primera cámara, al espectador le mostré al personaje desplazándose en una dirección, de izquierda a derecha. Por lo tanto, en los siguientes planos, tengo que mantener esa dirección. ¿Qué es lo correcto? Si yo puse la 1 acá, la toma siguiente puede estar acá. Bien, ¿por qué estaría bien eso? Porque estoy de este lado de la línea. ¿Entienden? Entonces, el personaje seguiría caminando de izquierda a derecha. Fíjense, entraría por la izquierda, de acá, y saldría por la derecha. En ese caso, no hay un salto de eje de esta a esta. Bien, estaría como dentro de el mismo campo, por así decirlo. Salvo que yo salte a este campo, entonces ahí voy a saltar el eje. ¿Queda claro? Entonces, si yo no respeto esta línea, salto el eje. Bien. Vuelvo a insistir, esto se daba sobre todo en el cine porque siempre se filmaba con una sola cámara, entonces si uno no sabía dónde poner la cámara, tenía la posibilidad de tener un salto de eje que después se notaba en el montaje. Vamos ahora a lo que estaba explicando. Borro todo esto. Y vamos ahora a ver un cambio de eje, no el salto de eje. Dijimos que la primera toma la vamos a poner, supongamos acá, ¿no? Esta es la toma 1. Bien. Como ya esta toma me establece cuál de los dos campos voy a usar, si el A o el B, bien, en este caso yo designo que voy a estar acá. Todo lo que esté de este lado del mundo, bien, si yo pongo la cámara acá, va a ser un salto de eje. Entonces, resulta que como director me gusta que la toma sea esta, la siguiente. ¿Entiendes? 1 para allá, 2 para allá. Entonces, resulta que hay algo muy importante acá que yo tengo que mostrar. Hay, no sé, una fuente de agua en el cual el que corre tiene que llegar hasta acá. Entonces, decido, pero estamos de este lado, no lo podemos mostrar a eso. Bueno, entonces vamos a usar otra toma que, fíjense, hago la diferente a la que se había hecho hoy, que era 1-3, y voy a saltar de la 1 a la 2 y la 2 a la 3. ¿Se entiende cómo vamos hasta ahí? Saltamos el eje ahí. Me gustaría saber la respuesta. No veo el chat. No saltamos el eje. No saltamos el eje. Bien. Desplazando de izquierda a derecha. Pero a ver, para que ustedes puedan entender esto, imagínense cómo es cada toma. Y ustedes imagínense como espectadores. Ustedes se imaginan como espectadores, pueden saber que esta toma
hay un personaje caminando para allá, otro personaje que va a pasar por allá, y la 3 me va a mostrar que este personaje también está viniendo, ¿verdad? Profe, Entonces, sí, tengo una duda. En el caso de, por ejemplo, no solo recurrir al movimiento, digamos, escalado de la cámara de desplazamiento, cuando se trata de la focalización en lo que están haciendo los personajes en la puesta de escena, es decir, si repentinamente uno dirige la mirada hacia otro lado, ¿se puede justificar un cambio de eje repentino, digamos? está bien lo que estás diciendo, pero dame 5 minutos y entramos a ese tema. Ah, perfecto. Porque en ese caso no vamos a hablar de un solo personaje, pero sí, señor, es una posibilidad. Ahora, lo que sí estamos hablando todavía, que era lo de la clase pasada, viendo cómo es en teoría, ¿no? ¿Sí? Lo que estás diciendo es correcto. La toma 3, fíjense, 1, 2, 3, qué tipo insistente, vuelve a lo mismo. ¿Qué pasa si yo pongo la cámara acá? Como toma 4. Salto el eje, ¿vieron? Salto el eje. Discúlpenme que seamos muy insistentes en esto, pero ustedes tienen que saber. Entonces, yo pongo... Dibújale de vuelta. Bueno, esta cámara acá, si yo hago la toma 4, bien, el personaje se vuelve, salta el eje, o sea, en vez de venir a la fuente, da la sensación que se está volviendo, que era lo que yo les decía. Entonces, ahí estamos en lo que hablamos como salto de eje. Pero resulta que este personaje va caminando, entonces nosotros dijimos algo muy importante, y esto tendrían que anotarlo en algún lado. Para que no haya salto de eje, el espectador tiene que ver que ocurre algo para que no lo haya. El espectador tiene que estar viendo eso, ¿no? Perdón, entonces, la toma 3 hace un traveling, ¿bien? Un traveling, y pasó para el otro lado. Esta no es la toma 4, sigue siendo la misma toma 3. Y como espectadores vimos, bien, que la cámara se corrió hacia allá y el personaje siguió caminando. Y eso, como les dije antes, no es un salto de eje, sino es un cambio de eje. ¿Bien? Esa es la diferencia. En la narrativa clásica, qué hermoso que escribo, en la narrativa clásica, el cambio de eje me da fluidez, el salto de eje me da una sensación de que hubo algo interrumpido. Y en cambio, valga la redundancia, el cambio de eje me da esa sensación de continuidad. Profe. Sí, señor. Puede ser que, bueno, para lo que es el cambio hay que acompañar al personaje, digamos, para cambiar el eje, digamos. Y el salto del eje se puede utilizar como un plano de detalle para hacer un salto de eje. Sí, hay un montón de formas de saltar el eje, aclaro, ¿eh? Hay muchas formas de saltar el eje, que de hecho tienen que ver con una cuestión narrativa de lo que yo quiero mostrar. No sé si se acuerdan que la clase pasada hablamos que muchas veces hay dos formas de saltar el eje. Una es por una cuestión narrativa, bien, que yo voy a cambiar, porque en este caso, supongamos, mi personaje está ocurriendo algo en el interior de él, ahora le voy a mostrar un ejemplo, entonces ahí hay un salto de eje. Pero habitualmente solemos hacer saltos de eje, sobre todo cuando estudiamos cine en primero o segundo año, porque en realidad no sabemos dónde poner la cámara. Y eso es lo que queremos evitar, ¿bien? Que ustedes cuando vayan a segundo año y hagan salto de eje tengan un sentido narrativo y no porque no sabíamos dónde poner la cámara. Eso es lo que tenemos que aprender este año. Profe, a ver dónde vamos a ir poniendo la cámara. Sí. Yo quería comentar que nosotros en el cursillo, el profe que tuvimos, que si no me acuerdo mal era Angonoa, no me acuerdo, nos enseñó que había algo llamado lo que eran las rupturas del eje y de qué manera se hacía, entre comillas, correctamente. Y rescataba un ejemplo de la película Salvando al Soldado Ryan, cuando encuentran al soldado Ryan, en la cual están hablando los personajes y salta enfocado a otro. Y vuelve rompiendo eje. Entonces nos enseñaba que eso era una manera de hacerlo. Había otras, no me acuerdo concretamente ahora, pero había algunas maneras de hacerlo, como dije, correctamente, entre comillas. Bien, está perfecto lo que estás diciendo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos sabías lo que era el eje ahí de acción en ese momento? Sí, porque lo había explicado antes. Bien, está bien, perfecto. Pero si uno tenés claro lo que es el eje de acción, del cambio y estas cosas así, porque si uno no sabe lo que es el eje, tampoco puede saber cómo romperlo. Primero, yo no te puedo enseñar a romper el eje de acción cuando en realidad muchos todavía no lo saben. Eso primero. Y segundo, con respecto, volvemos a lo que nosotros estamos viendo.
Recuerden que nosotros, y esto es la insistencia, otra vez es lo mismo, nosotros estamos viendo narrativa audiovisual clásica. En la narrativa audiovisual clásica se trata de que el espectador vea esa continuidad, vea la continuidad, y en esa continuidad que está viendo no vea esa ruptura, porque no necesita esa ruptura, ¿se entiende? Nosotros necesitamos esa continuidad. Por eso la necesidad de que ustedes, en este caso, en los prácticos que nosotros les pedimos, no salten el eje, sino que lo cambien. Eso es lo que necesitamos. Vuelvo a cerrar este tema. Sí. Le agrego una cosita. Para aprender a romper el eje, primero hay que aprender a manejarse bien en el eje. Queda claro. Son pasos, digamos. Y hay alguien, Gonzalo, que pregunta, entonces en 1917 hay constantes cambios de eje. Sí, por lo general el plano secuencial se utiliza mucho el cambio de eje en la toma secuencia. Los niños del hombre también tienen muchos cambios de eje, Billman también, y volvemos al debate de cuál es mejor. Pero fíjense, pero a ver, pero para una cosita. La cuestión del eje tiene que ver con el montaje. ¿Queda claro? El eje tiene que ver con el montaje, cuando voy a cortar una toma con otra. Y los ejemplos que están dando de 1917, de Billman, todo eso, son supuestamente toma secuencia. La toma secuencia no va a necesitar el eje de acción. Porque para donde vaya la cámara, lo que va a seguir no corta. ¿Se entiende? La idea del eje tiene que ver con el montaje. Ahora, quiero cerrar esto, así vemos los ejemplos. Yo les dije recién entonces que para que ocurra un cambio de eje, en este caso el espectador, o la espectadora, vamos a decir, tiene que ver que la cámara se movió. Si yo pongo directamente esta cámara acá como toma 4, no veo, este personaje se vuelve. Por eso les digo, tiene que ver con el montaje. Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir en el movimiento de este personaje? Este personaje va de izquierda a derecha, o sea, esta sería la línea, ¿no? Que se está moviendo este personaje. A ver, yo dije que el espectador, la espectadora tienen que ver lo que ocurre para que dé la sensación de que haya un cambio y no un salto de. Vuelvo a decir lo mismo. Toma 1, toma 2, toma 3, se mueve para allá. ¿Qué otra forma habría, y acá abro el debate, abran sus micrófonos, qué otra forma habría de, en este ejemplo, mostrar que también puedo hacer un cambio de eje sin mover la cámara? Voy a hacer algo. Voy a borrar esto. Este es el eje de acción. Dijimos que quienes tienen que ver la acción, que son los espectadores, tienen que ver que se mueve de tal manera la cuestión para que no se vea un salto de eje, sino un cambio de eje. Les dije recién, el ejemplo fue, la 3 se movió hacia allá y mostró bien que se pasaba al otro lado como un cambio. ¿Cuál sería otra forma más de que haya un cambio de eje acá? Ya los quiero ver. Yo dibujo según lo que ustedes me digan, ¿eh? Y que cambie la línea del personaje. Bien, ¿cómo sería eso? Perdón, no sé quién habló recién, no vi. ¿Abigail era? Sí. Sí. Bien. ¿Me podrías comentar cómo sería mover la línea del personaje? Y que si está caminando, por ejemplo, doble, y ahí, o no. Dale, seguí. Banco tu respuesta, dale, vamos. Que, por ejemplo, si está caminando, está haciendo una acción que doble, sí. Y él al hacer que su mirada vaya a otro lado, cambia su línea. Y entonces tenemos otro espacio alrededor del personaje para seguir moviendo la cámara, respetando. Bien, voy a hacer algo de lo que me estás diciendo. Bien. Dijimos que esta era la toma 1, ¿no? Pasamos a la 2. Bien. Y pasamos a esta 3. ¿No? Y lo que vos decís que vamos a cambiar sería esta línea de movimiento. Te pregunto, perdón, Sí, claro. ¿Y hacia dónde iría?
hacia, digamos, hacia arriba. El personaje se movería hacia arriba. Supongamos, haría este movimiento. Diagonal, no sé, en No, diagonal, al revés, ¿no sería? como, no sé. Bien, vamos, igual, me Hacia gusta lo abajo. colectivo. Lo que Como- está diciendo es, si va hacia arriba, en realidad no volvemos a cambiar, No ¿se volvemos, entiende? cámbiale. No, porque seguimos en la línea, lo único que hace es que todas las cámaras estén del mismo lado. Pero con el nuevo aporte, si el personaje hace este movimiento, ¿qué ocurrió con esa cámara? Voy a hacer un poquito más. Y ahí cambia el eje, ahí, en el eje B. Exactamente, La toma 3 quedaría del lado B, no del del lado lado A. B. Pero la cámara arrancó del lado A, que quede claro. Cuando Claro. el personaje venía caminando por acá, ¿no? Uy, ¿qué fue esto? Cuando el personaje venía caminando más o menos a esta altura, ¿verdad? La cámara cambió y el personaje se vino para acá. Y la próxima toma, que fue la 4, ¿no? La toma 4, ahora sí la puedo situar de este lado. ¿Se entiende? Ya Toma la 1, toma 3 había quedado del otro lado del eje. Ya se había habilitado otra zona del eje con la toma 3. porque la 3 fue la que me dio la posibilidad. ¿Bien? Que quedó del lado B. Entonces, quiero decir 3 cosas importantes y me gustaría que la anoten. Yo no lo voy a anotar porque no tengo dónde ahora, pero aparte porque ya la saben. Pero ustedes tienen que aprender esto y que de hecho inclusive puede llegar a ser una pregunta que puede estar en un parcial, en una actividad. A ver. 1. La continuidad en el montaje, y el montaje quiere decir que voy a poner varias tomas sucesivas, la continuidad está dada, vuelvo a repetir, valga la redundancia, está dada por este montaje, ¿no? Por cómo voy a ir poniendo una toma atrás de la otra. Si los espectadores ven qué ocurre de una toma a otra, si los espectadores ven qué ocurre, entonces no voy a tener un salto de eje, sino que lo voy a transformar en un cambio de eje. Y las dos formas que tengo para cambiar el eje y no para que salte, recuerden, siempre el espectador tiene que estar viéndolo, es que o se mueve la cámara y el espectador lo ve, ¿bien? O se mueve la cámara y el espectador ve ese movimiento de traveling, o en su defecto se mueve el personaje y el personaje al moverse, la cámara queda del otro lado. Por lo tanto, lo que hace es, no hay un salto de eje, sino hay un cambio de eje. ¿Se entendió esto? Uy, que atrás me quedé con el chat. ¿Se entendió esto? ¿Podría Perdón. ponerlo en una oración simple a eso? Porque yo no lo entiendo. No es fácil de ponerlo en una oración, simplemente son 3 cosas, por eso lo divido en 3. 1, para que no haya salto de eje, el espectador tiene que estar viendo qué ocurre. Bien, cuando voy a hacer un montaje, el espectador tiene que ver qué ocurre en esa acción. Entonces, para que no haya un salto de eje, el espectador tiene que estar viendo qué ocurre. Y para evitar el salto de eje, o sea, para producir un cambio de eje, puedo mover la cámara bien hacia el otro lado y los espectadores están viendo eso, o bien lo que puedo hacer es mover al personaje hacia el otro lado. Son las dos posibilidades que tengo de cambiar el eje y no de saltar el eje. O sea, que el personaje cambie su trayectoria, por lo menos la ubicación de su desplazamiento dentro del plano, en la misma toma y a la vista del espectador. Que para el espectador no haya una discontinuidad entre un plano y otro, en un plano va en un sentido y en el plano siguiente va en otro sentido. En la misma toma marcar el cambio de trayectoria. Les muestro ahora, les quiero mostrar, antes de saltar a los ejemplos, vamos a otra cuestión, porque resulta que en el cine no solamente va a aparecer una persona, sino que pueden aparecer también varias más. Y acá lo que vamos a definir, como esto se complica, les dije, es que, voy a borrar todo esto. Guille, ¿tenés ejemplos? Porque a lo mejor dar un ejemplo y después volver a explicarlo con la visión del ejemplo. Tengo ejemplos, lo que pasa es que los ejemplos son con 2 personas, por eso quiero llegar a esto. Quiero llegar a la idea de 2 personas. ¿Bien?
Me estoy atrasando en la explicación, pero por esa razón. Vamos al ejemplo. Resulta que estos personajes no caminan, sino que se encuentran dos personajes. Bien, el personaje A. Listo. Vamos a denominar a un personaje aquí y a un personaje acá. Tengo dos personajes hablando. ¿Bien? Acá, el eje, y esto también anótelo, lo vamos a definir por la mirada de los personajes. Como no se van a mover los personajes, la mirada, la acción, va a estar definida por la mirada. Supongamos que tengan dos narices. ¿Bien? Entonces, los personajes van a definir el eje de acción con su mirada. ¿Dónde va a estar instaurado la línea de 180 grados acá? Entre un personaje y otro. ¿Bien? Esta sería la línea de 180 grados. Está uno más arriba del otro, por eso está así la línea. La línea de acción va a estar definida, bien, entre estos dos campos. Bien, entre el A y el B. La primera toma, que habitualmente se suele hacer, es un plano referencial en el cual van a aparecer los dos personajes. Bien, un personaje y otro, y esta va a ser la toma 1. La toma siguiente habitualmente se hace como referencial el hombro de los personajes y va a ser esta. ¿Por qué? Porque ya definí que la cámara va a estar de este lado. ¿Recuerdan como el ejemplo anterior? Vamos, entonces la toma 3 va a estar de este lado. Mostrando al personaje, 1 muestra los dos, la 2 muestra este, la 3 muestra este, y ahí puedo volver que la 1 se transforme en 4, bien, y siguen hablando. Y así sucesivamente tengo planteado el eje de acción. Si yo pongo la cámara 1 acá, y después la 2 acá, y la 3, en vez de ponerla acá, la pongo acá, los dos personajes quedan del mismo lado, bien, y parece que uno está hablando con otro. El clásico ejemplo de tía, no te saltes el eje, que lo deben haber visto el video ese un montón de veces, tiene que ver con este salto de eje. Para que no haya un salto de eje ahí, nuevamente voy a recurrir a los dos ejemplos que les mostré antes. La cámara puede moverse hacia el otro lado y el espectador va a ver ese movimiento de cámara, bien, o también, si no, uno de los personajes se puede mover, supongamos, de acá, el personaje se puede mover, entonces lo que voy a generar es que la línea de eje esté en otro lado. Entonces acá no salté el eje, sino que lo cambié. ¿Por qué lo cambié? Porque el espectador está viendo que la toma 3 se mueve hacia este lado, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que el personaje se mueva y la cámara quede de este lado, entonces yo acá sí voy a recurrir a la toma 4 quede de este lado. Esto que se está complicando bastante, ahora se lo voy a mostrar con un ejemplo. Mira, ¿se entendió esto o nada? Sí, profe, se entendió perfecto. Bueno, vamos a los ejemplos, ahora sí. Vamos a algunos de los ejemplos. A ver. Eje de acción. Dos personas hablando. Yes, I am. What kind of an editor are you? A very mean one. No. What I meant was, do you give massive notes? Or... Well, the better the writer, the less notes I give. And what you study? Bien, no importa lo que hablan, me interesa que vean. Did you A always ver, know this was what you wanted to do? Okay, my palms are starting to sweat. I feel like I'm on a... puedo detener acá y ver qué es lo que estuvimos viendo hasta este momento. Bien. Yes, I am. What kind of an editor are you? A very mean one. No.
What I meant was, do you give massive notes, or... Well, the better the writer, the less notes I give. And what'd you study in school? Vamos bueno, ¿cómo lo veríamos en el dibujo? Pasa que tengo que ir de uno a otro y no puedo saltar al chisme. Tenemos un personaje a la derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Fíjense, ¿está definido el eje de acción? Sí, está definido por su mirada. Las cámaras van... El montaje se va realizando con las tomas, siempre del mismo lado. ¿Bien? Been on a first date in a long time. Well, since we've already had sex and slept together twice, maybe we can bend the first date rules. Why are you blushing? I didn't realize I was. I think you make me nervous. Okay, I'm gonna try to be myself. It's never easy, but I'm gonna try. What was the question? I know. Fíjense, ese es el primer plano que habitualmente se suele utilizar, no como un primer plano, sino la toma 1, por así decirlo, que era lo que yo les decía, el plano de referencia, ¿no? Y después vamos a los planos de los personajes. The answer is yes, I did. My family's in publishing. My dad's a writer of historical fiction. My mum's is to this day a very important editor at Random House. Oh. Okay, I believe my time is up. Your turn. Really? Deep breath. No. All right. Yeah. Well, like I said the other night, I own a company that does movie advertising. I didn't realize you owned the company. Bien, ¿qué ocurrió ahí? Se hizo un traveling se hizo un traveling con el personaje ¿cómo se dice? Con el hombre, de pasar del hombro izquierdo al hombro derecho, a su hombro derecho, y ahí cambió la dirección, y ahí cambiaron Hubo las un cámaras. movimiento de cámara, por lo tanto hace como un cambio de eje. Exactamente. Eso. Lo que ocurrió es un cambio de eje. Hay un cambio de posición respecto al eje. El eje, eso que establece el límite entre las zonas, Sigue siendo es el mismo. El eje lo establecen las miradas, ellos no dejaron de mirarse, no cambiaron sus posiciones. El eje fue el mismo. Lo que se hizo fue cambiar la posición de la cámara respecto al mismo eje. No rompieron el eje, no cambiaron el eje. Cambió la posición de cámara, cambió el punto de vista, ¿sí? En continuidad, porque se hizo a la vista del espectador. Profe, una preguntita. ¿Por qué la escena, cuando está bien la parte de los ejes de cámara de hombro, que en este caso digo cámara de hombro porque está grabando desde detrás del hombro del personaje? Bueno, lo que quiero decir es que, ¿por qué de repente durante la conversación se pasó a la cámara que muestra a los dos personajes de frente? O sea, la cámara de frente que muestra a los dos personajes hablando. ¿Por qué ¿por qué cambiaron a una escena más adelante? Ahí, esa. ¿Por qué cambió ahí? ¿Para qué se hace? ¿Con qué efectos, con qué funcionalidad, con qué tipo de objetivo se hace eso? O sea, de cambiar... Hay varias posibilidades. A ver, en esta película no le estamos prestando atención, tampoco estamos viendo la escena completa. No vimos si empezó con esta. Estamos viendo un fragmento de una escena que empieza hablando, creo que ella. Pero habitualmente lo que puede llegar a ocurrir es que haya algo en la acción que me muestre. Por ejemplo, se utiliza ese plano primero para ver dónde estamos. Si lo usamos como primera toma, ¿bien? Voy a ambientar el lugar, voy a saber dónde están, me da una referencia. Es distinto que empezar con esta, ¿bien? Porque no me está dando información. También puedo jugar a eso, puedo ir mostrando de a poco la información para después mostrar que está en un lugar muy... ¿Se te cortó, Guille? Se tildó, profe. Para continuar lo que estaba diciendo el Guille, estamos viendo una parte de una escena dentro de una película. El por qué se usa un plano en particular es difícil de descifrar concretamente. Sí, ahí me parece que hay una descripción de espacio en lo que venía siendo la conversación de ellos, mostrar el lugar en el que están teniendo esa conversación. Y eso sí tiene que ver con la trama. Después no estuve escuchando el diálogo, pero cuando hay un diálogo,
hay distintas situaciones que se van reflejando en la puesta de cámara. Mientras la cámara es más rasante a los personajes, sin que ellos miren directamente a cámara, sin que miren al espectador, estamos en contacto directo con su rostro y su mirada. Nos están apelando, nos estamos involucrando más con un primer plano y mirando más cerca al centro de acción, al punto central del cuadro, nos está involucrando con su mirada. Cuando los vemos de perfil, es una mirada más distante, más neutra, no nos comprometemos afectivamente con ninguno de los dos, fíjense, están los dos en cuadro, los vemos de perfil, no estamos involucrados con sus miradas, vemos profundidad, puede ocurrir algo al fondo. Desconozco cuál es el tratamiento entero de la escena, como decía Guillermo, pero elegir el ángulo de cámara y el plano. Por lo que yo recuerdo de la película, creo que son dos personajes que tienen una postura como importante sobre lo que es la intimidad y el mostrarse. Y si no me equivoco, esta es una de las escenas en las que lo plantean, y que de repente el plano sea que están en un lugar público, tiene que ver con eso, pero con contextualizar de lo que se está hablando. Pero es muy particular de esta película, no es que se usa siempre en ese sentido. Sí, bueno, perdón, acá volví, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, volvemos. A ver, ¿dónde se pone la cámara? Lo define quien está dirigiendo la película. En este momento no es lo que nosotros más necesitamos. Yo lo que quiero mostrarles es cuando hay un salto de eje y cuando hay un cambio de eje. ¿Por qué elegí esto? Porque acá podemos ver con las dos personas, bien, que si usamos la toma 1 como referencia, vamos a decir que esta es la toma 1, bien, porque a nosotros se nos ocurre que cuando hacemos la puesta se tienen que ver los dos personajes. La toma 2 puede llegar a ser esta. ¿Bien? Entonces, saltamos de la 1 a la 2. A la 2, perdón. Supongamos que es esta. A esta, supongamos. Y la 13 a esta. No, Fíjate, hay una que se muestra la estufa de fondo, el hogar. No sé si algo tiene que ver con la intimidad, con calentarse, no sé, esa. Algo puede ocurrir en la conversación. Bueno, pero obviemos eso. Perdón, obviemos qué está diciendo cada toma. Vamos a mis dos monitos redonditos para entender los personajes. Saltamos entonces de esta toma a esta, supongamos. Y de esa podemos saltar a esa, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Y acá, supongamos, esa es la toma que el personaje está mirando, o sea, está con su mirada hacia la izquierda del plano. ¿Qué ocurre si yo paso a esta? ¿Bien? ¿Qué pasó ahí? Estoy saliendo de una toma, o veámoslo al revés. Vuelvo a mostrárselo. Teníamos esa toma. ¿Bien? Después voy a esa. Y después voy a esa. ¿De qué lado quedaron los dos personajes? Esa y esa. ¿Qué pasó ahí? Quedan los dos como juntos, pegados uno al lado del otro. Salta lejos y queda... Salta el eje y quedan como hablando del mismo lado. Del mismo lado, Se rompe la exactamente. continuidad. Totalmente de acuerdo. Fíjense, esa toma y después paso a esta. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Ven? Tengo esta toma acá, ella hablando ahí, y la siguiente, esa. Quedaron los dos del mismo lado. Esto nos permite en realidad la cuestión digital de poder ir picando, y nosotros como espectadores, supongamos que ese montaje, esos son saltos de eje. Esos son los saltos de eje. Si yo a la cámara la puse de este lado y digo, che, pará que él tiene que decir algo muy importante, lo vamos a poner de vuelta. Bueno, ponelo del otro lado. Y cuando ponemos del otro lado, ponemos eso, se produce ese salto. ¿Ven? Con eso es un salto. Y no hay una continuidad en el personaje. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo resuelvo ese salto? ¿Cómo evito ese salto? ¿Y cuál fue lo diferente que vimos con respecto a cuando yo fui picando en distintas tomas? Que ustedes como espectadores vieron que algo ocurrió, se movió la cámara. Entonces al espectador ver ese movimiento de cámara, no se produjo un salto de eje, sino que se produjo un cambio de eje. ¿Bien? ¿Quieren que veamos otro ejemplo? Sí, ándale. Gracias, Claudio. Primero tengo que salir de ahí y ahora entro de vuelta
acá. Y ahora voy a ir por allá. No sé si quiero mostrar. Vamos, es lo mismo. Ahí voy. Salto de eje. Acá lo que van a ver es un salto de eje porque la acción lo pide. La película se llama Los secretos de Harry, de Woody Allen, y el salto de eje está hecho a propósito, porque ocurren un montón de cosas dentro de estos personajes en su cabeza. Fíjense la acción. Es mi presunto amigo, en fin, es el demonio. No debí presentártelo. Cuando Larry está cerca siempre huelo a azufre. ¿Puedes darnos tu bendición? ¿Puedes darnos? No, no os la doy. No, claro que no tendréis mi bendición. Yo no quiero que te cases. No lo quiero. Me voy. Fui alumna tuya. Fue como... ¿Qué vieron ahí? Fíjense. Que cambió drásticamente. Me voy. De una... Que cambió drásticamente de una cama del eje... la cámara en un eje a otra cámara. Cambió un salto de eje. Eso es un salto de eje y ahí lo están viendo. La película lo justifica, hay justificaciones de por qué hay un salto de eje. ¿Viste de vuelta? ¿Qué quieres que te diga? ¿Y por qué te enamoraste de mí? Tú me dabas aquellas charlas Bien, hay un sentido. Woody Allen lo hace por alguna razón. Si ustedes me dicen, no, pero se equivocaron, en realidad, a ver, no hay forma que alguien haga una toma o una escena contra una pared o contra una barra de un bar en la cual saltes el eje. Es más fácil no saltar el eje que saltarlo, porque acá estás limitado por la pared. Si vos querés saltar el eje, tenés que irte a la calle para grabar. ¿Se entiende? La pared es la línea que, junto con la línea de la mirada de ellos, como está instalada la mesa, hace que esa continuidad del eje de acción, esa línea, sea paralela. Entonces, ¿cómo salto el eje y tengo que ir afuera a grabar o correr la mesa? Y entonces, acá esa pauta te da que está hecho a propósito el salto de eje. Bien, hay algo en ese personaje que me va a dar que tiene que saltar el eje. Hay algo en el relato. Presentártelo. Cuando Larry está cerca siempre huelo a azufre. ¿Puedes darnos tu bendición? ¿Puedes No, darnos? no os la doy. No, claro que no tendréis mi bendición. Yo no quiero que te cases. No lo quiero. Me voy. Fui alumna tuya. Fue como Henry Higgins, sí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cómo vamos hasta acá? Perdón. No entiendo tanto. ¿Para qué se utilizaría hacer un salto tan drástico de eje? No veo qué tendría de función. No veo qué daría de función. Vos dijiste, hace un ratito dijiste, hay un cambio. Dijiste, hay un cambio. No, hay un salto. Hay un salto. Hay un salto, dijiste. Y lo que dijiste, al decir que hay un salto, hay algo que no está bien en esos personajes. Hay algo que no está bien, y al no estar bien, sí, es como dice Agustín, hay una incomodidad. Y eso tiene que ver con ese... Eso. Es generar una incomodidad, generar algo que genere un cambio de estado en el espectador, como es la misma función narrativa cuando el plano no está derecho, que genera una incomodidad en el espectador porque tiene que lograr eso con la trama, es una forma de apoyar lo que está pasando en la historia. ¿Qué? ¿Para que lo vea o para que solo es para que el espectador? Es para que lo veas, para que lo sientas cuando lo estás viendo. Claro, sí, pero en este caso... Transmitir esa incomodidad que sienten ellos, te los transmite a vos de la manera en que lo hace saltando el eje. Claro. Sí, pero esto, a ver, generalmente digo, como comúnmente debe pasar que dicen que este tipo de salto tal vez sea un error de cámara o error cuando lo grabaron. No digo que es así, pero vieron que los espectadores mayormente, los que no entienden tanto de cine, toman esto
toman esa escena, por ejemplo, ese salto de eje como un error de producción, digamos, o un error. Puede existir el error de producción. Acá, cuando prestas atención a la trama y en la película, entendés que que está buscado. Hay directores que lo buscan para generarlo en comodidad. Hay otros que por un error la causan, que de hecho te das cuenta cuando la incomodidad te genera seguir con la película. Cuando te genera algo que no tiene que ver con lo que está pasando, es porque sí es un error. No es que no haya pasado nunca, pasó un montón de veces. ¿Puedo agregar un par de cositas con respecto a esto, Claudio, que estás diciendo, que tiene que ver con esto? Quiero aclarar un par de cositas. Si nosotros le pedimos un trabajo práctico en el cual le decimos, no salten el eje, sino que muestren un cambio. Sí. Hoy. Lo perdimos. Sí, yo no sé si se Sé más o muere menos por Guille dónde o me muero yo, no sé cuál es No, estamos todos. Creo que sé para dónde va, que a veces tiene que ver con, les estamos pidiendo, aprendamos a pongan construir F. la continuidad, construyamos continuidad, esto del eje, sé que cuesta, pero es una herramienta que cuando la dominamos, nos acostumbramos a pensar automáticamente la puesta de cámara. Para lograr continuidad, a pesar de que estamos cambiando el punto de atención, el punto de vista, puede que esté cambiando a lo largo de una elipsis, como mencionábamos antes, y tengamos que tener algún elemento que nos dé cierta estabilidad para salvar ese cambio de espacio, de tiempo. Entonces, cuando le estamos pidiendo en un práctico que estamos evaluando salto de eje, cómo mantener el eje de acción a lo largo de distintas tomas, no sean, lo voy a decir con total confianza, no sean caprichosos, voy a saltar el eje para ver qué onda. Si quieren experimentar, también, bueno, va después en la devolución que van a tener, pero se está buscando que instrumentemos esto, que aprendamos, no solo que aprendamos, lo tomemos como un recurso útil para lograr continuidad cuando tenemos fragmentación con planos. A veces pasa que no nos damos cuenta, lo hacemos haciendo el práctico de continuidad y eje de acción, y se nos pasa. Bueno, se lo vamos a marcar para que lo tomen. Hace a una cuestión de lenguaje audiovisual, hace a cuestión de convenciones. ¿Hay autores que no le dan bolilla? Sí. ¿Hay un cine que lo utiliza narrativamente? Sí. Y hay autores que reniegan de cualquier convención y no lo hacen, y bueno, no sé, se manejarán en el circuito de la consagración. Pero es una herramienta de comunicación para establecer que la escena ha tenido cierta continuidad, cierta unidad, o, como mencionábamos recién en este ejemplo, si ha habido una inestabilidad, algún personaje descolocado, o como mencionaba alguien, hay alguien espiando desde afuera, bien, está motivado el cambio de punto de vista porque repentinamente incorporamos a otro personaje. Hay que ayudar eso, no solo el cambio de eje de acción, sino ayudar con una instancia narrativa que nos refuerce cuál fue el motivo. Pero todo tiene que ver específicamente con lo que es parte del diálogo, es parte de la escena, es parte del recorrido del personaje y su intención a dónde se dirige, hablando de personajes en movimiento o personajes estáticos dialogando. El eje de acción nos da una estabilidad para colocar distintos puntos de vista. No sé, Claudio, perdón, estabas con ganas de decir algo. No, que en realidad para seguir con lo mismo y con todas las reglas del lenguaje cinematográfico, tengo que conocer la regla para saber cómo romperla después. Me estaba acordando de un sastre con el sastre del Teatro Libertador con el quien trabajaba, que siempre me decía, para romper los moldes, tengo que conocer el molde primero. Y es lo mismo, para saber cómo romper inteligentemente la regla, tengo que conocer la regla. Si no la conozco bien, no la rompo inteligentemente, solo la rompo con ignorancia, de no hacerla bien. O sea, por eso nosotros insistimos en que se entienda qué es el eje y cómo se trabaja. No puedes correr si no sabes caminar. Exactamente. Claro. Y pasa por una cuestión de esta humildad, porque nosotros estamos haciendo algo, una puesta de cámara, una puesta en escena, y el sentido es contar la historia, no mostrarnos nosotros
Mira, acá hay una cámara, mira cómo la muevo, cómo salto el eje todo el tiempo. Mira, espectador, acá estamos nosotros filmando. Hay que tener esa humildad de pasar desapercibido. Y cuando uno usa el eje de acción, lo que logra es que el espectador esté pendiente de la historia. Se compre que esto que le está pasando a los personajes es real. Estamos viendo, estamos manteniendo la perspectiva, la empatía con los personajes, y no nos distraemos con puntos de vista que por ahí o no se entienden o, pueden ser elecciones caprichosas que nos sacan de la historia, nos distraen y cuesta que volvamos a empatizar con la acción, con la escena. Que también hay directores caprichosos que hacen las cosas perdón, y que también les cuesta llegar al público por esto, por jugar siempre en el borde. Me encanta Kusturica, pero lo hace siempre eso. ¿Cómo? Kusturica tiene eso, hasta se niega a hacer el guión, va a la escena y se pone a ver cómo va a hacer la puesta de cámara y qué van a hacer los personajes, te reniega el guión. Fíjate que lo último que le va a dar boliza es al eje. Y es un actor que me encanta, me gusta mucho las historias, pero tiene que ver con... Toma tranquila, tomo la palabra. Tiene que ver con un estilo de autor y renegar de ciertas formas, ciertos lenguajes, ciertas convenciones. La Nouvelle Vague hacía esto. Dice, vamos a romper hasta con el eje de acción porque es muy hollywoodense, es muy de industria. Bueno, es una postura, es ideológica, es política. Mientras tanto, hay que ver qué historia estamos contando y qué experiencia le estamos brindando al espectador. Cómo empatizamos con acción, personaje, historia. Todo tiene que ver con lo que estén contando. Woody Allen, el ejemplo de Woody Allen lo usa porque está contando algo. El ejemplo de Holiday, la de Cameron Díaz y J.Lo, también tiene que ver con lo que están contando. Yo quiero hacer una consulta. Sí. No sé si lo interpreté bien en el cursillo. Un ejemplo que podría ser de lo que estaba hablando el profe recién, un sujeto caminando hacia una fuente y de pronto le hacemos un un plano de detalle a la fuente y a continuación saltamos el eje y lo seguimos filmando del otro lado del personaje. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Cómo? Sujeto que va caminando hacia una fuente, se le hace un plano de detalle a la fuente y a continuación saltamos el eje y lo seguimos filmando al personaje, pero del otro lado. ¿Se puede hacer algo así o no? ¿Para qué saltarías el eje? Porque manteniendo el eje vos podés mostrar al personaje caminando y ver la acción del sujeto caminando desde un primer plano de la fuente sin haber saltado el eje. Mi pregunta es, ¿para qué lo saltarías? Para mostrar el espacio, justamente, del otro lado del personaje, o mostrar algo importante. No sé, como que me había quedado eso grabado desde el cursillo y, quería consultar si por ahí no lo interpreté bien. En realidad, me estoy imaginando yo una cosa y no sé si coincide con lo que te estás imaginando vos. Yo me imagino a alguien que va caminando, lo veo desde otro lugar, de un elemento, un objeto del espacio, que lo veo al fondo, al personaje, antes lo veía en primer plano, ahora lo veo en plano general allá al fondo, lo veo desde la fuente, y lo veo en profundidad y lo veo desde el mismo lugar del eje, sin saltar el eje. Por eso no entiendo cuál sería la necesidad, en este caso que estás mencionando, de cruzar el eje. ¿Qué elemento habría ahí narrativo fundante para cambiar el punto de vista del otro lado del eje? También tiene que ver con lo que estés contando. Claro, quizás está bien usarlo, habría que ver qué estás contando con esta secuencia de imágenes, si funciona que haya un salto de eje, si no, todo tiene que ver con lo que estén contando en el fondo. Bien. No se vayan, en el chat se están yendo para otro lado, vuelvan. Y ahí me escribió el Guille que se apagó la máquina que está iniciando de nuevo. Se van en el chat. Vuelvan. Vuelvan. Del chat se fueron lejos. Vuelvan a la clase. ¿Alguien tienen más dudas sobre esto? ¿Sobre el tema? Yo tengo una consulta. Sí. ¿El eje siempre se define en base o a un personaje o a la mirada entre personajes? ¿O también puede ¿A ser la un objeto? acción del personaje o a la mirada entre personajes? Lo que vimos como caso fue un personaje en movimiento,
el eje lo define su trayectoria, la línea de su trayectoria. Eso plantea el eje de acción, con un solo personaje. Cuando tenés más de 2 personajes, lo define la mirada entre ellos, o sea, la intención de vincularse entre 2 personas. Generalmente es la mirada, porque 2 personajes, por ejemplo, los 2 que estaban en la mesa en Holiday, ¿sí? A toda la escena la vimos, antes de que hiciera ese traveling, a toda la escena la vimos desde el mismo lugar del eje. Ahora, ¿qué pasaba si desde el lugar donde está la cámara, o sea, la zona que no vemos, que nos queda atrás de cámara, viene el mozo y les toma el pedido? Y yo quiero mostrar que el mozo era el amante de la chica, por ejemplo, y la chica se da cuenta. Quiere decir, la escena la estoy viendo con el mismo fondo, imagínense la misma escena, yo no tengo acá el ejemplo, pero ustedes lo vieron. Todas las cámaras estaban puestas de un lado del eje para poder ver a Cameron Díaz a la izquierda y a Jude Law a la derecha. Mientras se mantuvo el eje de acción, cada uno estuvo compartiendo esa mitad de cuadro, cada uno dispuesto en esa mitad. Al fondo se veía la ventana y el resto de las mesas cuando se los puso de perfil, pero las distintas cámaras estaban en un mismo semicírculo respecto al eje de acción. Ahora, detrás de cámara va a venir ahora el mozo, no lo vemos, ¿sí? Pero los personajes lo ven. Entonces, la chica que estaba mirando frente al otro personaje que está en la mesa, Jude Law, con su mirada se establece ese eje de acción entre ellos 2. Ahora la chica va a mirar al mozo, que está afuera, está detrás del espacio de cámara, ¿sí? Está dentro de nuestro eje de acción, pero no lo veo. Entonces yo, para poder verlo al mozo, tengo que poner la cámara del otro lado del eje, ¿sí? Para poder mostrarlo. Pero para poder mostrar algo, alguien me da la pauta que hay algo fuera de campo, atrás de cámara, que es la mirada de la chica que puede mirar hacia cámara o hacia atrás de cámara para indicarnos que hay algo que nos justifique saltar el eje. Entonces ahí sí, como ya miró hacia atrás de cámara, la siguiente puesta de cámara puede ser cruzando el eje y mostrando de frente al mozo. Si rompo el eje, No sé si se entiende. pero posiciono en su lugar pretendiendo las personas que hacen espejo, rompo el eje. Si los personajes cambian de lugar, se rompe el eje. Jerónimo. Claramente, las posiciones de los personajes establecen nuevos ejes. Sobre un personaje está en pie y otro sentado, es lo mismo, porque o sea, el eje de la mirada, en lugar de estar horizontal, va a estar vertical, pero sigue siendo la misma línea, digamos. Profe, y en el caso que se dan muchas, usan en las películas de espía y eso, que se acercan 2 espías y se hacen los que no se conocen, y miran como uno para un lado, el otro para el otro, pero hablan. Como Bueno, para que... yo ahí quería aclarar porque está lo que se llama miradas en actuación, no es literalmente la mirada, sino la dirección de la intención en la acción. O sea, si yo puedo estar hablando con alguien que tengo al lado sin mirarlo porque en realidad estamos los dos haciendo referencia a otra cosa. ¿Se entiende? Pero la acción está dirigida a la persona que tenga al lado. Y en estos hay muchos casos donde la acción está dirigida sin que haya una mirada literal. Es buenísimo el ejemplo de los espías, porque en realidad eso demuestra que la mirada es la principal referencia que tenemos, porque el 90% de las escenas que se dan en cine es gente mirándose. La mirada establece intención de un personaje a otro. Pero bueno, acá estás planteando algo, concretamente son espías que no quieren ser descubiertos como que están hablando, pero para la acción, para el espectador, la conciencia es que estos 2 personajes se están vinculando. La intención, como decía Claudia, la actitud de uno a otro, está estableciendo ese eje virtualmente. El eje nunca se traza, nunca se ve, es virtual. Y acá queda virtualizado entre las relaciones entre los 2 personajes. Las posiciones de los personajes establecen virtualmente el eje. En los códigos de actuación, digamos, eso se le llama dirección de la acción, no mirada, porque la mirada es un recurso, puede haber muchos, digamos. La telenovela, cuando alguien está ofendido y da la espalda, bueno, hay una mirada, claramente están establecidos los ejes a partir de que alguien mira y alguien da la espalda, y sin embargo, sigue estando ese eje de acción. Tengo una pregunta. Sí. Si fuesen 3 personas, entonces, ¿estarían habiendo 3 ejes de acción? 2.
ejes. 3. Bueno. O sea, no se formaría como un triángulo, por así decirlo. Según si uno está involucrado, si tenemos, por ejemplo, planos en donde los personajes están aislados o los vemos de a duplas, sí, ahí se nos van a construir 3 ejes de acción. Si nosotros tenemos algún plano de establecimiento inicial, donde ya establecemos el eje entre 2 personajes, y entra un tercero, y uno de ellos lo mira, ahí se nos establece un segundo eje. Si se van alternando las miradas de uno a otro, y uno a otro, y uno a otro, vamos estableciendo 3 ejes. Pero es decisión nuestra si los vamos a incluir en un plano general, para lo cual no tenemos que cambiar el eje, o si los vamos a ir aislando en planos, y sus miradas hacia afuera de campo nos van a establecer dónde está el otro personaje. Virtualmente esos ejes de acción se mantienen, se construyen, aunque no veamos algo. Dependiendo de la interacción que tengan entre los personajes, digamos. Exactamente, exactamente. Si se mueven incluso, son 3, y uno de esos 3 que estaba establecido el triángulo se mueve, se establece un cuarto eje de acción por la nueva posición que vaya a asumir fuera de ese triángulo uno de esos personajes. El eje puede ser muy dinámico, según la dinámica que ustedes le quieren establecer a la escena. Entonces, no se preocupen, todavía no les vamos a tirar esto de 3 personajes. Lo primero que les pedíamos siempre cuando hacíamos esto era seguir a un personaje. Entonces, mantenemos el eje de acción de uno único, que incluso vamos a establecer el eje a través de su trayectoria, y podemos hacer que el personaje varíe su trayectoria. Entonces va a establecer un nuevo eje de acción. 2 ejes con un mismo personaje. Pero no son 2 ejes simultáneos. Es un cambio de eje para obtener otro punto de vista de la escena. Ahí volvió el Guille. Está buena la pregunta. Gracias, Hernán. Ponle una foto, Hernán. Es muy... La voz robótica. De la H nomás, ya me Nadie me dijo que no había puesto foto. Yo no, es una H nomás. Ah, tenés razón. Pero, parece una omnipresencia. Encima es la H, es mudo, ¿viste? Invisible y mudo. Buenas, me fui a comer, discúlpenme, me llamaron. Me llamaron a comer y no pude. Bueno, ¿cómo es esto? La sopa, se fui. No, se clavó toda la compra. Pero bueno, no sé en qué estaban, perdón, en qué temática estaban. ¿Se puede ir al baño? Sí, vaya nomás. Bueno. Seguimos hablando un poco sobre lo que era el eje y no sé si alguien tiene más dudas que le quiera decir al Guille, ahora que volvió. Díganmelo ahora que estoy acá presente. Aprovechenlo que no sabemos cuándo se le cae la conexión de nuevo. Sí, fue como desastroso, pero bueno. No veo nada del chat porque se me borró todo lo anterior, así que bueno, no veo preguntas o algo que me querían hacer. Tengo 2 cosas para contarles. Primero, estoy tratando de poner ahora en recursos de clase. No. ¿Te fuiste de nuevo? Basta, ¿Qué? basta. Ah. No, estoy acá. Ah. No me fui. No me estoy aquí. ¿Me ven ahí o no? Sí, ahorita. El libro se llama El montaje cinematográfico de Oscar Marimón, Joan Marimón. Oscar Marimón era un corredor de auto, pero Joan Marimón. Y yo les voy a subir en un ratito, apenas la computadora me deje, un fragmento de la página 90 del libro que habla sobre, no sé si alcanzan a ver por ahí, que dice Raccord, eje de acción. Yo no lo veo ahora, pero ustedes creo que sí, ¿lo están viendo? Sí. Sí, perdón, yo me estoy pidiendo del chat porque me está haciendo bullying en el chat a mí. Ya me sumo yo también, disculpen. Bueno, con respecto a esto del libro, yo les voy a pasar, como les digo, este fragmento. Me interesa que lo lean y lo vamos a agregar a la bibliografía. Lo que quiero buscar acá, bueno, me parece que es re interesante el inicio de lo que habla. Esto de haberme ido de la clase y todo eso, me complica un poco, porque yo quería leerles un fragmento de esto, pero voy a obviar esta parte, simplemente se los quiero comentar. Pero sí me interesa que ustedes lo lean, por 2 razones. Una, porque lo vamos a tomar en la clase que viene. La clase que viene lo vamos a hablar, y lo vamos a hablar el 3 de julio también. Posiblemente vaya algo de lo que habla Marimón con respecto a la ley del eje de acción. Lo que está muy bueno es que Marimón hace un poco de historia con respecto a eso y a quién se le ocurrió
No se sabe, pero está muy buena la idea de la implementación del eje. Y también habla y da un ejemplo de una comparación que se hace con un reloj, donde se ubican los personajes. Tienen que leerlo. Ahora lo vamos a subir y léanlo, porque la clase que viene vamos a cerrar con eso, que les da la pauta de dónde pueden colocar los personajes. Por último, dentro de los videos, ¿qué dicen ahí? ¿Hasta cuándo? Unidades vamos viendo. Mira, si entras al programa, perdón, Dana, si entras al programa, lo dividís en dos, te vas a dar cuenta enseguida hasta dónde vamos viendo. Está muy claro el programa, cuál es la primera parte de las unidades y cuál es la segunda. No quiero meterme más en el tema. Sí quiero compartirles un video de alguien que estuvo trabajando con respecto al eje de acción. Se llama la regla de los 180 grados como ejemplo básico. No lo vamos a ver entero, pero porque esta persona que hizo este video hace las dos comparaciones, o sea, pone dónde está la cámara y cómo se estaría viendo. Por eso la idea era cerrar, inicialmente era con el texto de Marimón, que ustedes lo van a leer después, y viendo esto como para cerrar la idea, que quede claro lo del eje. Voy a compartir con ustedes el video, no importa por ahí si no tenemos el audio, pero sí. ¿No? Ahí va el video. Bueno, mientras carga le contesto a Camila, sería un movimiento de cámara más, sería una de las dos opciones que hay. Que pregunta que en el práctico le habían dicho que poniendo sobre el eje la cámara y después se elige para dónde ir. Sería estar en el borde del eje y hacer un movimiento de cámara, como hemos visto. Igual, eso va acompañado de la mirada del personaje, ya sea para atrás o para adelante, o la línea del personaje va a seguir. ¿Qué línea va a seguir? Igual, les muestro este video. ¿Está compartida la pantalla o no? No, todavía no. Ahora sí. No le pidan velocidad a esta máquina a esta altura del año. Pongamos un ejemplo muy sencillo, de dos personas hablando. Las colocamos en nuestra localización. Colocamos un plano general para que el espectador se sitúe también en la... No se ve nada, ¿no? Tenemos a Nora y a José. En el momento en el que colocamos la se ve, cámara del plano general, ya hemos elegido un lado del eje. Entonces, para que la relación no sea correcta, para hacer un primer plano de José, nos colocamos en el momento en el que colocamos. Tenemos a Nora y a José. En el momento en el que colocamos la cámara entre ellas. Ahí va a mejorar. Ahí va, ahí va. Ahí se ve bien ya, inmediato. Poner play. Las colocamos en nuestra localización. Colocamos un plano general para que el espectador se sitúe también en la escena. Perdón, ¿ahora se ve bien? Sí. Tenemos a Nora y a José. En el momento en el que colocamos la cámara del plano general, ya hemos elegido un lado del eje. Entonces, para que la relación de plano sea correcta, para hacer un primer plano de José, nos colocamos aquí. Y para hacer un primer plano de Nora, nos colocaremos aquí. Y este es el resultado. Entonces, Nora, te va quedando claro lo que es el salto de eje, pero contéstame sobreactuando. Pues la verdad es que no me está quedando nada claro. Pues dime de qué manera lo entenderías mejor. Quizás me puedes dar un ejemplo. Pues mira, es muy sencillo. Ahora mismo esta conversación que estamos teniendo está respetando el eje constantemente. Pero ahora de repente, no. ¿Lo entiendes ahora visualmente? Es que nuestras miradas no coinciden. Exacto. Salta. Ahí estamos saltándonos el eje. ¿Lo entendéis ahora, chicos? Pero ¿qué pasaría si metemos a una tercera persona en la conversación? Ahí se complica. Si metemos a una tercera persona, es parte de un trabajo práctico que solemos hacer. Hasta acá es lo que tenemos que ver del eje de acción con dos personas. Después vamos a ver qué ocurre con tres. Pero se entendió y se vio lo que le estaba diciendo con respecto al eje. Sí. ¿Están ahí? ¿Me fui? Sí, se entendió. Fíjense, lo que hacen es, ponen a los dos personajes con la toma de referencia, ¿no?
Este video estaba bueno por esto, me gusta esto. El plano general. No lo vamos a escuchar, pero ven, eje de acción. La mirada de los dos personajes define el eje. De hecho, acá no está bien, porque le muestra los hombros, pero es la mirada lo que le da el eje de acción. Igual, supongamos que está acá, ¿no? Y la cámara está colocada en uno de los dos lados. Se eligió, en este caso, el lado derecho. ¿Bien? Entonces, donde coloque la cámara ahí va a funcionar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo se ve con el plano, esta es la toma 2 que dijimos, el plano con referencia al hombro de ella? Bien, se ve así. ¿Qué ocurre si hago el contraplano? Se ve así. Bien, ¿y qué ocurre si como espectadores saltamos el eje? Bien, ocurre esto. Bien, ¿qué pasó? Nosotros como espectadores no vimos eso. Como espectadores la cámara no pasó para el otro lado, ¿bien? Y eso es lo que ocurrió. No lo vimos. Si nosotros agregamos un tercer personaje, se va a generar un nuevo eje con las miradas. Eso es bastante complicado de entender. Lo más allá de la complicación de entenderlo, creo que está bueno que veamos hasta acá la cuestión teórica. Bien, porque hay que sumarle, como les digo, el libro que voy a poner ahora en un ratito, así ustedes pueden también leer eso. Y también tienen que ver un montón de cosas. ¿Cómo estamos con las preguntas y todo eso? Se ve que entienden bien. Preguntaron que repitas el libro. El libro se llama, ahora lo voy a subir, es El montaje cinematográfico. No sé si me ven a mí, ya estoy perdido de la vida. Si mi cámara se ve, no se ve. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? El autor se llama Joan Marimón. Joan Marimón, se los recomiendo el libro, muy recomendado, en serio. No sale mi cámara. ¿Sale mi cámara o no? Ahora sí. Ahora no. Me veo. ¿Y ahora? No. No. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Y ahora? ¿Se ve ahí? El montaje cinematográfico de Joan Marimón. Recomendación, es un libro muy recomendado, muy recomendado. Lo van a ver varios años de la carrera, van a decir, ¿otra vez? O sea, si pueden comprarlo, cómprenlo. Sinceramente es un libro muy bueno. Tiene un montón de cosas utilizables, de montaje, de guión, de lo que sea. Sinceramente, vale la pena tener ese libro. A tal punto vale la pena que yo todavía tengo el de la biblioteca. Ese es el de la biblioteca. Si lo buscan, no lo van a encontrar ahí. Quiero cerrar con esto. Entonces, lo que vimos hoy fue la forma en que se coloca la cámara para no saltar el eje, sino en este caso dijimos que se llamaba cambio de eje. ¿Bien? Dijimos que el cambio de eje tiene que ver con dónde voy a colocar la cámara en la cuestión del montaje. Dijimos que el eje de acción tiene que ver con respecto a la cuestión del montaje. Si voy a hacer un plano secuencia, no va a haber una cuestión del eje de acción, porque es una continuidad, el espectador constantemente está viendo. Y dijimos que no voy a saltar el eje si yo le muestro al espectador que se mueve la cámara hacia el otro lado, o que en todo caso se mueve el personaje. También esas son las dos posibilidades. Si dos personas están hablando y el personaje gira la cabeza hacia un lado, cuando gira la cabeza, esa mirada vuelve a generar posiblemente un nuevo eje de acción. ¿Bien? Esa es la posibilidad. Entonces, eso es lo que vimos hoy. Es uno de los temas más complicados de realización audiovisual 1. Entender el tema del eje de acción. Si ustedes lo entienden, van a poder entender un montón de cosas. ¿Bien? Y por último, y les hago un desafío a quienes están presentes. Vamos a seguirlo en el foro y va a ir el desafío. Los invito a que vean la película Parásitos, quienes ya la vieron o quienes no. Es una película muy recontractual. Vean Parásitos y marquen en qué minuto van a encontrar un salto de eje. Por lo menos un salto de eje que hay. Hay un salto de eje, nosotros lo vimos una vez y dijimos, ¡epa, qué bien que está! Bien, porque no es un salto de eje solamente que tiene que ver con que la cámara está mal puesta, sino que narrativamente
funciona. Y es un salto de eje. Entonces, si ustedes quieren, lo tomamos como un desafío, véanla el fin de semana, el lunes les hago acordar del desafío, y quien lo encuentre se lleva un premio interesante. Entonces, Una bolsa de gomitas. ¿de caramelo gomita? Es buena. Sí. Un paquete de caramelo gomita para cuando volvamos. ¿Bien? Y uno M&M también pueden ser, o sea que vamos a ir bien. Profe. Sí. Hola, sí, yo le vi la película 3 veces y vi un salto. Tengo el minuto, pero mejor no le digo, ¿no? No necesariamente, no, ahora no. No, mejor no le digo en qué minuto está, no, mejor no. No, mándalo por privado. No, en la otra clase le digo, soy el primero que le digo. Bueno, buscalo en el... Yo le voy a mandar un foro y le voy a hacer acordar de todo. Okay. Y más allá de acordárselo, mándenlo por privado, mándenme un mensaje, díganme en qué momento está y por qué hay un salto de eje y no un cambio de eje. Sobre todo el por qué, la razón de por qué está ese. La razón del por qué, exactamente. Así que bueno, entonces, véanla el fin de semana, encuentren ese salto de eje que hay, y así todo cómo funciona. Ojo, es una película que ganó una choclada de Óscares, ¿no? Y por eso no es, saltó el eje, qué mal. No, véanla y fíjense cómo funciona eso, ¿bien? Por lo tanto, yo no tengo más nada que agregar con respecto a esto, pero sí me interesa que el eje lo puedan entender, la cuestión del salto de eje. Entonces, ahora voy a subir el texto del que les hablé, son creo que 10 páginas, y sobre eso ustedes pueden leerlo, reforzar, vean parásitos, vean saltos de eje y vean si tiene un propósito o no hacerlo. Hasta acá lo que tengo que decir. Ahora sí, pueden hablar lo que quieran. Uy, ¿cómo está este chat? Quedé re atrás. Ah, quiere una bolsa de gomitas, mira. Era re premio. Sí, de una que sí. Sí. Es muy buen premio. Es muy buen premio. The one, sí. Voy a llevar el primer día de clase una bolsa de gomitas para el que haya acertado. Qué linda imagen tirando de arriba del escritorio, así, caramelo gomita. Es muy bueno. No, con el COVID no podemos decir eso. Ah, tenés razón. ¿Cómo nos está matando? No tenga paquete cerrado. Sí, y con guantes. Así que bueno, gente. Estamos arrancando. ¿Hay algo más con respecto a lo que dice Maciel? ¿Cómo andás, Maciel? Perdón, hace un montón que no hablamos con vos. También estás por ahí. Parásito se puede ver online. Todo. Sí, se puede ver online. Parásito está online. Y ahora subo el libro, sí, ahora voy a subir el PDF de ese fragmento del libro. Bueno, no sé qué más. Ahora no se clava la computadora, podría clavarse, ¿no? Bueno, Maciel, qué bueno, me parece bueno que escribas ahí, y nos gusta que estés participando también de esto, ¿eh? Está bueno. No es lo mismo que el año pasado, es distinto, pero bueno, estamos tratando de ponerle ganas. También vemos que le estás poniendo ganas, ¿eh? No sé, no tengo más nada que decir. Hernán, Claudia, ¿alguien más? No tengo nada. Bueno, me voy a ir a... Vos no estabas, así que justo. No, esto que estuvimos viendo hoy lo seguimos viendo en el práctico. Estaba previsto seguir con esta actividad, con un personaje, por lo menos en trayectoria. Así que las dudas que hayan quedado las compartimos ahí, las retomamos. Bien. Bueno, gente, nos estamos viendo. Igual, aceptemos el desafío de parásitos, en serio, y en todo caso abro un foro y empezamos a hablar con respecto a la cuestión, no solamente de la cuestión técnica, sino hasta la cuestión realizativa, de cómo está hecho y todas esas cosas, ¿no? Que parece que se puede hablar un montón. Así que bueno, por mi parte no tengo más nada que decirles. Vayan en busca de esa polenta con salsa y queso.
que se lo merece. Adiós, dejo de grabar también. ¿Vamos? Nos vimos. Nos vamos.